Hola, yo soy Macla Y yo soy Sumi. y te presentamos nuestro podcast Rotas Rotas y y descosidas. Descosidas, un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos A explorar nuestros lados rotos y descosidos desde la curiosidad, vulnerabilidad y sobre todo desde la empatía. Acompáñanos en cada episodio, donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas. Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Rotas y Descosidas. Y como siempre estoy acompañada de Sumi. Empecemos preguntándole cómo estás. Vamos a preguntarles todos a Sumi, ¿cómo estás? Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Rotas y Descosidas. Yo estoy muy bien, gracias por preguntar y por preocuparse por mí. ¿Tú cómo estás, María? Bien, todo bien, felizmente. Batallando un poco con temas tecnológicos, así que si ven el encuadre este distinto de mi cámara es porque estoy en mi teléfono, no estoy en mi computadora, porque cosas Cosas pasan. de, Así cosas de la vida. que No ya pregunte, está. Trataremos de acéptelo. resolver, Sí. trataremos de Porque resolver somos mujeres que resuelven. eso. Y bueno, estamos aquí para conversar un poco sobre el tema que quedó un poco anexándolo y pendiente de la semana pasada, del tema de los hermanos. La vez pasada expusimos un poco de forma ligera, anecdótica. A mí me resultó súper bonito y cómodo el tema de nosotras siendo yo hermana mayor, Sumi siendo hermana menor de 3 y yo mayor de 2. Entonces, ahí compartiendo un poco de cosas y nos quedó la pregunta de cómo estos roles o este orden de nacimiento puede impactar de formas distintas en nuestra perspectiva de ver la vida o nuestra personalidad, nuestra forma de vincularnos, etcétera. Así que hacia allá vamos, hoy día. Ujú. Sí, así ahí vamos. Y creo que como que no sé si llamarlo discrimen, una opinión importante, es que estuvimos hablando fuera del micrófono, fuera del episodio, acerca de justamente al momento de armar, ¿no? Un poco de lo que íbamos a conversar y cómo nos íbamos a dirigir, de lo diferentes que somos también, o sea, cómo la posición de hermanos puede influir en nosotros, pero también no, perdón, qué otros factores también influyen en que seamos diferentes hermanos menores, diferentes hermanos mayores, diferentes hermanos del medio, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de nuestras experiencias y las personas que nosotras conocemos, eh, o los casos que nosotros conocemos, pero obviamente sabemos porque siempre hay alguien que es, no, a mí no me pasó, súper válido también que sea distinto, ¿no? Simplemente vamos a darle vueltas a, más allá de, sí, los hijos mayores son así o los hijos menores son así, es cómo influye o usualmente influye, pero que al final de cuentas creo que siempre va a pasar que la posición de hermanos que nosotros tengamos nos va a generar un rol en la familia que nos va a acompañar en en nuestra personalidad, ¿no? Ujú, ujú, tal cual. No, no vamos a hablar de cosas determinantes, porque en psicología, ¿qué cosa es determinante también? Somos Depende. humanos y estamos influidos de miles de variables y factores biológicas, contextuales, coyunturales, históricas, familiares, en fin, entonces sociales, demográficas. De hecho, o sea, ahí hay un millón de cosas por tejer, así que no tomemos esto muy Ujú. categórico, simplemente son ideas y por ahí trataremos de dar ciertas pinceladas. Así que, ujú, dime. No, estaba pensando yo un poco en eso, ¿no? En cómo somos de distintos y en empezando ya un poco entrando en el tema, eh, en cómo, claro, cómo influye en ti, ponte ser hermano mayor y cómo influye en mí haber sido hermana menor o no. Y estaba pensando un poco en cómo es que o sea, yo llegué a este mundo teniendo dos vínculos claros, fijos. O sea, yo llegué a este mundo y ya tenía dos personas con las cuales jugar, con las cuales conversar, con las cuales no sé qué, no sé cuánto. Tú mencionaste la última vez que fuiste hija única por 3 años, pero no lo recuerdas mucho, pero claro, igual llegaste sin tener contacto con otras personas, con otros bebés, ¿no? Por ejemplo, con Claro. otros hermanos. Sí, 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 tal cual. Yo llegué, no me acuerdo de eso, evidentemente, porque era bebé, pero yo llegué y no tuve esa experiencia de compartir de frente con alguien, hasta donde mi memoria me alcanza, sí, porque mi hermano y yo, como comenté, nos llevamos 3 años y piquito más, no me acuerdo cuántos meses.
Así que prácticamente mi experiencia siempre ha sido con mi hermano, mi historia de vida siempre ha estado con mi hermano. Pero claro, yo llegué y no tenía con quién jugar y en cualquier caso el juego con mi hermano, y de eso hay videos, de hecho en mi familia hay un video casero de estas cámaras súper antiguas que antes habían de Claro, cassette, de VHS. de antigüedad, en donde estoy yo, yo jugando con mi hermano en una especie de corralito, ¿no? Y tenemos un montón de juguetes y dicen como que préstale a tu hermano el teléfono, préstale a tu hermano el carrito, el no sé qué. Y claro, mi juego era muy, te enseño a jugar, o sea, mi juego con él era de te enseño. Y hay un video que yo le estoy enseñando a mi hermano a usar, teníamos un juguetito que era como una cosa así, que era como una especie de computadora, por decir, pero era un juguete, no era real, ¿no? Que se abría una pantallita así, y acá había una pantalla y acá había un teclado. Entonces en el video se me ve a mí, ¿qué tendría yo? Pues 4 o 5 añitos chiquitita y mi Ay, hermano también me más bebé imagino. aún diciéndole, esto es una computadora y esta es una pantalla y acá está el teclado, ¿no? Como mi juego siempre orientado a enseñarle, ¿no? Y ahorita que Qué lo has dicho, vino loco. eso a mi mente random. Ajá. Y el juego de él de pronto como a seguir el juego, ¿no? O sea, yo con mis primas menores, yo organizaba, ya, yo voy a ser tal personaje y tú tal personaje y vamos a jugar a que estamos en una casa y no sé qué y no sé cuándo, ¿no? O yo era la cajera, me acuerdo de como que agarraba un cajón y yo hacía como que estamos en una tienda y yo soy la cajera, entonces tú haces las compras y vienes con las compras, pasaba por la cajita registradora los productos que iban comprando mi hermano, mis primitos, qué sé yo, pero mi rol usualmente era de ser como la cabeza maestra del juego, digamos, ¿no? O la que explicaba el juego, de qué se trataba, como que organizaba y Mm, seteaba el juego. Vamos a jugar a que yo soy la profesora y ustedes los alumnos y les voy a enseñar no sé qué. Vamos a jugar a que yo claro. soy la y ustedes compran y esta es la maquinita registradora. O yo le enseñaba a mi hermano bebé, esta es una pantalla y este es un teclado y se hace así, se hace así. Entonces mi juego, si bien siempre he jugado con mi hermano, porque mi memoria me alcanza hasta ahí, a que siempre ha existido en mi historia, ahorita que lo pensaba, mi juego era de setearlo y él de seguirlo un poco desde ahí, ¿no? Qué locazo, porque mi hermano, usualmente, mi hermano mayor, usualmente es líder en sus grupos, en la mayoría de casos. Y yo me acuerdo de Ujú, cuando era pequeño, o sea, me has hecho recordar un montón de cosas, porque cuando era pequeño, él decía, porque ya vamos a jugar, o sea, no sé si había muchas veces en las que yo decía, yo quiero jugar esto, ¿no? Mis hermanos han sido muy complacientes conmigo en ciertas cosas, pero yo, o sea, nunca se me ocurría por la cabeza jugar a las muñecas y eso, porque yo jugaba en otras cosas, pero yo siempre me acoplaba a jugar lo que ellos querían, ¿no? Era yo diciendo, había, no sé si este juego existe, pero ellos jugaban algo que en mi casa había un portón, ¿no? Un portón de donde entraba el carro, y eso lo usaban mis hermanos como arquero, y ellos jugaban a lo que se claro. llamaba mete gol tapa. No sé si existe ese juego. Claro, he ¿Sí? jugado Ya. eso. Sí. Bueno, entonces yo jugaba eso con mis hermanos porque ellos jugaban, entonces yo era la última hija, entonces tenía que, o sea, ni siquiera podía decidir, ni siquiera era la segunda, era la tercera, entonces yo tenía que acoplarme. Y usualmente era mi hermano mayor o el del medio los que proponían qué hacer, ¿no? Man, Entonces me ha hecho pensar mucho en, claro, en cómo eso también ha influido en, o sea, conmigo más adelante, ¿no? El otro día una chica que yo conocí aquí me dijo, oye, Sumi, tú eres bastante adaptable, como que te ujú, adaptas muy bien a los espacios. Y ujú, yo, pucha, no sé, no creo, la verdad, pero ahora que lo pienso, o sea, no soy, o sea, ¿cómo le digo? No aguanto todo, pero en verdad sí puedo ser muy adaptable. Y creo que eso también tiene que ver con que si mi hermano quería jugar, me pegó el tapa y yo quería, obviamente, estar con mis hermanos eran chéveres, ¿no? Entonces y mis hermanos escuchaban tal música y yo, me metía a tal música, o sea, como ellos guiaban un poco mi camino y yo era como, sí, lo que ustedes digan, yo lo hago. Igual a veces me jugaba en contra, porque me acuerdo que mi hermano mayor no le gustaba Shakira. Decía, ay, ¿cómo ujú. canta esta chica? Y me encantaba Shakira. Yo decía, sí, a mí tampoco me gusta. Y en el fondo, atrás era como, ¿por qué eres tú? Entonces, sí. Entonces, sí, también a veces pasaba que como que me cortaba un poco yo para estar con mis hermanos, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí si me hubiera quedado un poco con eso, ¿no? Pero eso también es un poco para pensar qué tanto de estas
tanto lo bueno como lo no tan bueno se queda, pero de hecho sí, o sea, mi hermano mayor, mis dos hermanos son más de, como que vamos a hacer esto o hagamos tal o cual cosa, y yo era más de, sí, sigo, ¿no? Ujú, ujú. Qué interesante, posiblemente ahorita que lo mencionas y nunca lo había pensado, tú te adaptas bastante mejor que yo a distintos espacios o circunstancias, situaciones. A mí me cuesta un montón, yo generalmente propongo. Y cuando algo que propongo no se puede o no se hace o lo que sea, claro, o sea, lo logro Claro. porque ya la vida, pues, o sea, obviamente, ¿no? Pero no es lo más orgánico para mí, adaptarme a todo tipo de Sí. situaciones y tal. Nomás recordemos el episodio de la flexibilidad y la rigidez, ¿no? Eso mismo, eso mismo. ¡Wow! Terapia. Pero sí, sí, y me has hecho recordar incluso un momento en el que mi mamá siempre se acuerda de esa anécdota, en la que, ahora que hablabas de este video que traías como anécdota también, que mis hermanos mayores, ellos compartían mucho también por ser hombres, o sea, más allá del género, pues sí, compartían más, y tenían un álbum de no sé qué cosa, no sé, los Caballeros del Zodiaco, algo. Entonces ellos, cada uno tenía su álbum, a cada uno le compraban sus figuritas y no sé qué. Entonces mi hermano mayor, por ser mayor, obviamente sabía que la ficha 25, no sé, la figurita 25 iba en el este 25, la 30, no sé qué, o de fútbol, no sé de qué era. El punto es que mi hermano, el segundo, mi mamá cuenta que él siempre se acercaba y le decía, hermano, ¿y este dónde va? Entonces mi hermano le decía, va acá, entonces ya él iba y lo pegaba. Y entonces mi otro hermano iba, ¿y ¿y dónde va? Hasta que mi hermano le dijo, mira, si tú ves aquí colita con círculo y acá también ves colita con círculo, si ves las mismas figuritas, vas y lo pegas exactamente donde está. Que suena muy bonito, pero mi mamá dice que él estaba cansado de que le pregunte todo, ya, ¿no? Harto, entonces le decía, mira, si ves acá cero, si ves acá un palito, si ves igualito, igualito, lo pegas. Entonces, es un poco también cómo enseñas, ¿no? O sea, es como medio el rol de enseñar a los hermanos menores, ¿no? Y uno de menor es aprender. Ujú. Tal cual, eso es algo que me ha venido ahorita a la cabeza y lo tengo bien presente, ¿no? Como Ujú. constantemente yo enseñando más que recibiendo, casi no recibiendo más bien, casi porque no he tenido la Claro. oportunidad de tener a alguien primero que yo, digamos, ¿no? Y mi prima, tengo una prima mayor, pero no vivía conmigo, ella vivía en otra provincia, entonces básicamente no tenía nadie mayor que yo. De todo el grupo de mis amigos, yo fui la primera hija. Entonces luego de Uf. mí hay N años de diferencia y luego ya todos los hijos de los amigos, ¿no? Ujú, Entonces, básicamente he sido la mayor de las mayores. ujú. Y ahí, de ahí radica un poco mi dificultad quizás para adaptarme o para ser más flexible o tal, porque incluso con los hijitos de los amigos de mis papás, eran chiquitos y yo era como, casi que como Angélica de los Rugrats, ¿no? O sea, como una, era niña, pero grande, y los demás chiquititos bebitos, y tenía que, claro, cargarlos, cuidarlos, jugar con ellos, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, generalmente el rol giraba en torno a cuidar, educar, proteger, defender, enseñar, eh, que es algo que me suena mucho a mi personalidad Ya. actual. ¿Y sabes qué es lo más curioso también? Que del grupo de amigos de mi mamá, yo era la menor. Hasta durante 5 años, 6 años, yo era la más chiquita. Porque como conté en el último episodio, mi hermano tenía su grupo de mayores, mi segundo hermano tenía su grupo de hermanos menores, entre comillas, porque la mayoría se quedaba en dos, y yo era la última. Y después creo que yo cuando cumplí 7 años es que nace el siguiente, no me acuerdo, ¿no? Entonces durante mucho tiempo yo de todo el grupo era la menor. Entonces encima era la que a los tíos le decían como que, ay, Sumi, no sé qué, como ya, y yo me quedaba hablando con los tíos. Y me hace pensar mucho también, no sé si es algo que ya tú me dirás, que, o sea, por lo mismo de que yo tenía hermanos y podía lidiar, o sea, lidiar, podía relacionarme con ellos, yo de niñita era bastante extrovertida. Ahora ya de grande me chupé, pero de niñita mi mamá siempre recuerda un episodio en el que había muchos niños en el nido, ¿no? En el jardín, y habían puesto la canción de Hilari, Hilari, ¿no? Y todos estaban llorando de, "Ah", y dicen que yo así bailaba, porque claro, como yo era la niña y como ya estaba acostumbrada, ¿no? Y vincularme con todos, no sé qué, entonces yo bailaba y todo el mundo decía, mi mamá dice que las madres decían, ay, mira la chinita cómo baila, baila tú también, mira cómo está bailando la chinita, ¿no? Entonces como de pequeña, bueno, de grande también un poco, pero, pero como
no tenía mucha vergüenza de estas cosas porque estaba acostumbrada, ¿no? O sea, por lo mismo que sucedía alrededor. Entonces también es un poco, creo que lo que dije en el último episodio, no solamente nuestra posición como hermanos, sino cómo nos relacionamos con ellos y con toda nuestra familia, obviamente por ser nuestro primer vínculo social, eh, pero cómo también eso va influyendo en la posición, porque si yo hubiera sido hermana mayor, o sea, no habría estado ahí, no habría tenido esas opciones, no sé, pues, ¿no? Otras cosas que ya tú me dirás, o el hermano del medio, como digo. Pero sí, o sea, ser hermana menor en ese contexto, además, tú eras la mayor de todo tu grupo y yo era la menor de todo mi grupo. Qué loco, ¿cómo ha sido tan contrario? Qué loco, tienes razón. Sí, 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 sí. pues a mí no me pasó, o sea, mi hermano no es que ha tenido menos roche que yo, al contrario, yo era un poco la más lanzada, Extrovertida. la Ujú. más que bailaba en la fiesta, que hablaba tonterías y hasta el día de hoy, ¿no? Esa es mi especialidad. Mi hermano más mesurado, pero ya por personalidad, ya no creo que tenga que ver con el Exacto. rol, digamos, con Ujú, el orden, sino ya ujú. con el estilo de personalidad, Claro, temperamento, uso de cada quien. Claro. sí, sí, sí. También pensaba que otra característica, quizás, a ver si están de acuerdo o no las personas que nos escuchan, pero yo percibo que los hijos mayores o hermanos mayores hemos abierto el camino de ser los primeros que, en casi todas las Ujú, situaciones, los primeros que hemos pedido un permiso, los primeros que nos han confiado la llave y hemos tenido que salir a tomar micro solos, los primeros que hemos llevado a un enamorado o enamorada a la casa, los primeros que no sé cuántos, ¿no? Y eso implica necesariamente haberte comido como toda la incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, cómo va a pasar, cómo lo van a recibir, va a estar bien, va a estar mal, me van a gritar, me van a castigar, en fin, ¿no? Y percibo que eso también puede tener que ver con ese, ya bueno, vamos, pues, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Tal ujú. cual, porque justo hablaba con algunas personas en consulta que son hijos mayores también, y hablaban, no hablamos exactamente de este tema, pero más o menos hablaban de cómo ellos han tenido que pasar ciertas experiencias por sus propios medios, y cuando sus hermanos menores han llegado, ya tenían ese camino un poco más transitado, ¿no? O sea, a mí me acuerdo el tema que fue que me dejen salir sola, que me dejen la llave, que me den la llave, casi que en modo ceremonia, cuando me dieron la llave de la Claro. casa, em, Graduada. toda la parafernalia de que me vaya sola a estudiar en micro a no sé dónde, al colegio, o sea, como todo esto, claro, entiendo muy bien a mis papás, muertos de miedo y muertos de angustia de que me pueda pasar algo, por supuesto, pero ya cuando le tocó al siguiente, ya era toma, o sea, ya anda, pues, ¿no? Anda, tómate el micro, te bajas acá. Y mucho más sencillo también. No sé cómo desde tu experiencia has vivido el haber transitado ciertas cosas, porque no digo que todo haya sido fácil para nada, pero ciertas cosas ya caminadas y recorridas por tus hermanos mayores. Antes de responder eso, te quería preguntar, ¿tú crees que ha sido por eso o también porque eres mujer? Porque obviamente, o sea, más allá de todo, creo que los padres tienen mucho más cuidado con las mujeres y porque mis hermanos sí los dejaban salir un poco más por ser hombres, creo, ¿no? O sea, como que se puede cuidar solo, ¿no? Yo no tanto. Entonces, no sé si lo tuyo fue por ser mujer también de, uy, sí, como la mujer que sale sola primero, no sé, y además la primera hija, ¿no? O fue por mayor. No estoy segura, no estoy muy segura porque no tengo cómo discriminar una cosa, o sea, desvincular mi orden del género, Ajá, pero percibo que tiene que ver más con que era la primera que salía de la casa o la primera que no sé qué, no sé cuántos, y un poco la angustia de todo padre, claro. digamos, ¿no? De Ujú. que algo le puede pasar. Porque eso es algo que yo sí comparto. O sea, mi mamá sí era más de el hijo, o sea, como bueno, mi hermano también era lo que ¿cómo se dice? Coloquialmente se le llama, era un pateperro. Mi hermano salía, como tenía sus amigos y tal. Entonces como que él igual siempre estaba afuera, yo no tanto, yo siempre he sido más casera. Entonces para mí salir no fue tanto como, uy, la llave, sino como, ahora sí quiero salir, entonces ya. Sí puede haber habido como un camino más, ¿no? Ya recorrido obviamente con mis hermanos, mi mamá y mis papás, como quizás lo sufrieron un poco más, pero a mí sí me pasó que por ser mujer había más cuidado. Incluso me acuerdo que vivo allá en Lima, a que 5 cuadras del paradero a mi casa. Y habían veces en las que mi abuelo le decía a mi hermano, anda, recoge a tu hermana cuando venga. Pero cuando venía mi hermano, nadie lo iba a recoger, ¿no? Entonces, eso sí era más por eso, por ser la menor y por ser mujer.
¿no? Pero, por ejemplo, también estaba pensando yo en que en algún momento, eh, cuando mi hermano terminó en una relación y no la pasó muy bien, como a cualquiera le pasa en sus primeras relaciones, ¿no? Que la pasa mal, mi mamá sí me decía como, cuando o sea, me lo dijo después, ¿no? Pero como cuando te enamores, mm, cuídate mucho, ¿no? Como para no pasar eso. Entonces, también el recorrido de, creo que mi mamá es, uy, al hermano mayor le pasó esto, entonces también hay que cuidar, como que a los menores no les pase, ¿no? Entonces, si bien es Ujú, un recorrido, como tú dices, de, uy, se abren las puertas y para el hijo menor es más fácil una cosa, también hay otras cosas que me imagino que para los padres totalmente comprensible, que sea, uy, al mayor se tropezó aquí, como tú ten más ujú, cuidado, ¿no? Y uno como hermano menor también va viendo, sí, ya, esto lo puedo hacer. O sea, hasta cierto punto sí es cierto esto de que son una figura de, como que de guía, ¿no? Entonces, esto sí lo quiero hacer, esto no, no sé qué, ¿no? Entonces, sí, eso también, por ejemplo. ujú. Pero qué loco, ¿no? ¿Cómo puede cambiar un poco la experiencia de vida? Por ejemplo, me suena intuitivo que los padres a los hijos menores, sea el segundo o aún más el tercero, o si hay cuarto todavía más, cada vez tengan esa más como soltura, digamos, de confianza, ¿no? Como que ya se la sabe, pues, ¿no? Ya no todo es una emergencia, y no todo es una urgencia, sino ya Eso sí. un poco más fácil de resolver porque ya tienen recursos. Pero también me suena bien intuitivo que lo que dices, que si al hijo mayor le pasó A, le pasó B o le pasó C, tengan como muchos más ojos puestos sobre los hijos que siguen, ¿no? Para tratar de evitar o para tratar de corregir o para que no pasen por lo mismo o etcétera, ¿no? Justo como estos dos polos más o menos opuestos, ¿no? Por un lado, los papás que mientras más hijos tienen, sueltan mucho más, mientras que los papás, mientras más hijos tienen, más sostienen, porque el primero se come la inexperiencia y los demás ya vienen con otros criterios de cuidado o de protección o lo que sea, que, ¿no? Como que puede haber un poco de ambas cosas en Ujú. distintas experiencias. Sí, claro, me has hecho pensar en algunos casos de hermanos menores también, hijos de grandes familias, que tampoco son tan vistos y a veces son sentidos como que, ¿qué pasó? Y es porque me hiciste recordar en un video que es medio de broma, es un reel de Instagram, en el que sale una mamá con su hijo mayor y dice, como, ay, el mayor, y esto, y una cosa, y luego el segundo es como, ya, ok, eso ya lo sé, y el tercero es como ahogándose en la piscina y la mamá de, "Sí". Este, y como creo que, y justo pensando en un caso de alguien que viene de una familia grande y que sí, pues, o sea, el padre con los padres con los primeros es más atención, atención, y con el último no es que no hay atención, es que ya se conocen la historia, entonces es mucho más distinto, ¿no? Y la idea también de que los hijos mayores, y ahí traigo algo que creo que sería interesante analizar, los hijos mayores suelen ser vistos como los más autosuficientes. Y pensé en This Is Us, en la serie This Is Us, ¿no? Existen tres hermanos y el mayor, que es Kevin, eh, es toda una historia, no voy a spoilear, pero es una historia de, ¿no? ¿Sí la recuerdas? No. Sí, sí, solo que son Sí. trillizos, no hay mayor, No, mayor pero realmente. o sea, es que uno nació antes que el otro, ¿no? Por eso lo digo. Ok, Kevin nació primero, luego nació Kate y sí. bueno, ya. Eh, sí, yo sé que son trillizos, pero usualmente al mayor, a él se le vio como más autosuficiente. Y a veces pasa Ujú, que a los mayores también se les ve como, no solamente por la serie, sino porque también empezó uno que otro caso, en el que el mayor es como, el mayor se sabe cuidar solo, entonces tiene que cuidar al menor, ¿no? Y también a veces se puede dejar un poco de lado la atención del mayor, ¿no? ujú. Sí, mi percepción, posiblemente muy extremadamente subjetiva de todo esto, es que a mí me han visto como esta persona más autosuficiente y han habido más ojos en mi hermano que en mí. Exacto. Es mi percepción. Mamá, papá, si están escuchando esto, aclárenme. Pero mi En el percepción, siguiente, en el siguiente episodio lo sabremos. Ujú. ajá. O sea, así como lo dije, creo que lo dije, no me acuerdo en el episodio anterior, como una niña con estos recursos y como que se bandea sola y ella puede y tal. No que me han dejado mi suerte tampoco, por supuesto, pero sí como, ya tú Claro, puedes, pues, ¿no? O sea, ya tú misma sí, eres. se asume, se asume. Sí, sí, Ujú. sí.
Y en ese sentido también me pongo a pensar, es que tengo obviamente entre amigos y compañeros, gente con la que trabajo, en cómo a veces ya bueno, no creo que a ti te pase, pero sí he escuchado uno que otro caso en el que cuando el hermano menor, o sea, el de abajo no importa si es el menor de todos, pero como el segundo, el tercero, cuarto, hace algo que supera, entre comillas, el hermano mayor suele sentirse mm, medio mal. Pienso en el caso de alguien que una vez más, entre comillas, fue más exitoso que el hermano mayor que supuestamente debería haber sido exitoso y el hermano mayor era, no lo logré, no fui suficiente, ¿no? Porque también uno se queda Ujú, con la idea de, es que yo tengo que ser siempre el que guíe, no necesariamente el mejor, pero como tendría que haber sido yo una guía y me sobrepasaron. Y pienso en cuánto eso también puede afectar sin que se lo pidan, como que uno se queda con la idea de la herida de me pasaron, yo tendría que haber sido mejor, ¿no? ujú, ujú. Claro, puede ser, ¿no? En cada historia, la expectativa de los papás, bueno, la expectativa de uno también, ¿no? De Como uno de ser mismo. el primero de ser el que, ¿no? El que abre el camino, el que termina primero, el que no sé cuánto, no sé cuánto. Y si no se cumple, ahorita que lo mencionas, sí tengo en mente a un par de personas que, siendo hermanas mayores, se sienten en como que desventaja porque sus hermanas menores, ponte, ¿no? Exacto. Ya tienen familia y qué sé yo, y de repente ellas no. Entonces lo sienten como una especie de, no es el orden, digamos, yo debí ser la primera que, ¿no? Una cosa así, entre Debería haber comillas. sido. Ajá. Ujú, Y qué interesante esto que dices también de las expectativas, porque ahora que hablamos también fuera del micrófono, em, muchas veces tenemos ciertos roles, asumimos que la gente o que los padres esperan cosas de nosotros que nunca nos pidieron. Por ser el hijo mayor, yo siempre tengo que, por ser el hijo del medio, yo siempre tengo que, por ser la hija menor, yo siempre tengo que. Y cosas que al final nadie nos pidió, pero que asumimos como eso tendría que ser así y yo debería subsanar, debería aceptar esto, debería forzarme a hacer, ¿no? Y me pregunto qué tantas cosas tenemos nosotros, o sea, en general, para quienes nos escuchan también, perdón, deberías tenemos de nuestros roles como hermanos eh, que nunca nadie nos pidió y que asumimos como que así debería ser y desde chiquitos lo asumimos así y bueno, ya, se quedó en nosotros, ¿no? ujú. Claro, cuántas de estas como normas o expectativas de uno mismo, ¿no? Que claro, nadie las pide, pero uno las va generando, ¿no? O sea, como lo que mencionaba la vez pasada de yo cuidando a mi hermano cuando él estaba en primer grado y yo estaba en cuarto, quinto grado de primaria y en lo sucesivo del colegio y así, ¿no? Como constantemente atenta y tal. No era un pedido, era una cosa que se suponía que, ¿no? De repente ya de grande sí, obviamente reflexiono y creo que es la tarea, ¿no? De todos nosotros como desprendernos de aquellas cosas que en su momento quizás tenían sentido, pero ya eventualmente no tienen por qué tenerlo, ¿no? Por último, ya es una elección, ya no es una imposición, digamos. Ya creo que viene un poco ahí la tarea, como dices tú, de que todos nos quedemos un poco con esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos deberías tenemos insertados por nuestro rol, por el orden en el que nacimos, por nuestro tipo de familia, por la Ujú, personalidad de nuestros padres o por lo que sea, que han generado o que pueden estar generando que nuestro comportamiento actualmente se vea un poco limitado también, ¿no? O dirigido un poco por este tipo ujú, de normas internas incorporadas, ujú, creencias. ujú. Sí, 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 sí. Em, bueno, como todo, ¿no? Como todo, siempre terminamos asumiendo o quedándonos con heridas, creencias, pero tener hermanos siempre genera, o sea, es que te escuchaba y pensaba mucho en los hermanos, en los hijos únicos, ¿no? No podemos hablar acerca del tema, porque ninguna de las dos es hija única claramente, pero cómo nos cambia tener hermanos, ¿no? O sea, qué tanta diferencia hay entre una persona que fue hijo único y una persona que no. O sea, por ejemplo, mi pareja es hijo único y él ya está grande, sus padres son adultos mayores. eh,
o sea, son autónomos, como digamos que no necesitan cuidados, pero en algún momento él tendría que hacerse cargo de los dos. Nosotros somos tres hermanos y cuando en algún momento ha pasado algo, ha habido alguna emergencia en casa, nos hemos sostenido entre los tres. O sea, y eso es algo que yo, como tengo siempre, desde que lo conozco, lo tengo en mente, ¿no? Cómo él de alguna manera sostiene a sus padres, o sea, claro, con la familia de cada uno y qué sé yo, pero él es el hijo único de los dos. Y si algo pasa en mi casa, es a mi hermano, ahora por ejemplo que estoy a distancia, mi hermano le preguntó, ¿cómo está mi mamá? ¿Qué pasó? No sé, o mi papá y tal. O incluso si algo pasa con mi gato, es como, bueno, ya, ¿y qué hacemos? Y entre los tres nos dividimos, digamos, el sufrimiento porque estamos en el mismo nivel, ¿no? Y quizá pasa lo mismo contigo, pero ¿qué pasa con los hijos únicos también? Que como se genera otra dinámica, ¿no? Claro, un peso, supongo, ¿no? Me hace pensar un poco el peso que llevan sobre su espalda, sobre sus hombros, de no tener a quién voltear para, como dices, repartir un poco la angustia o preguntarse juntos qué hacer, qué decisión tomamos, ¿no? De Ujú. repente ahí alguna persona que nos esté escuchando siendo hijo único pueda comentar, porque Ujú. nosotros no Porque sí, conocemos no lo esa parte. conocemos. Ujú, ujú. Pero eso, ¿no? O sea, bueno, definitivamente tener hermanos es... A mí me gusta tener hermanos. Definitivamente tener hermanos es un cambio, es súper, influye mucho en nosotras, ha influido mucho en nosotras y creo que también los dejamos un poco a ustedes con esa pregunta de cómo eso influye tanto en lo agradable y en lo no tan agradable. O sea, como que qué recursos les ha generado ser a ustedes primero, segundo, tercer, cuarto hijo. ¿Y qué recursos también hay en ser hijo único? Porque también, o sea, yo recuerdo el caso de un chico que era hijo único y tenía una creatividad increíble porque, claro, tenía que jugar solo, pero ya de grande era súper creativo, ¿no? Por eso. Ujú. Entonces, como que siempre hay cosas buenas, cosas no tan agradables, ¿no? Pero cómo eso ha influido en nosotros y con qué cosas nos quedamos también, que esto que decíamos hace un rato, ¿no? Que ya de chiquitos tenemos que asumir ser siempre el cuidador, siempre el que cuidaba, el que asumía el rol de ser el líder o el que era solamente el seguidor, o las personas que siempre tenían que aceptarlo todo, o que tenía que ser algo, no sé, incluso hijos que se toman el rol de mis hermanos nunca se hacen cargo de mis padres, entonces solo yo me voy a hacer cargo, o sea, incluso hasta ahí. ¿No? O sea, Ujú. cómo sus roles, cómo sus posiciones, perdón, como hermanos, ha influido en la relación entre sus hermanos, con ustedes y también con los vínculos externos, ¿no? A la familia. Ujú. Es una gran pregunta porque, claro, como decíamos al inicio del episodio de hoy día, nada es definitivo, no es como que haya, como eres hermano mayor 2 puntos, eres Sí, claro. así, hermano menor 2 puntos, eres asá. Por supuesto que no, pero sí nos ha resultado interesante abrirnos la pregunta como un poco más hacia adentro, ¿no? Como en mi experiencia de vida, ¿qué me ha significado ser hermana mayor? Y como esto lo sigo sosteniendo de repente hasta grande, qué cosa ya solté, qué cosa debería trabajar y soltar, no sé qué, no sé cuánto. Lo mismo Sumi en su experiencia de hermana menor, ¿no? Y creo que lo mejor que podemos hacer es dejar un poco la pregunta, que cada uno se responda, ¿no? De cómo esto ha influido en sus propias personalidades, estilos, formas de vincularse, formas de ser. Cuestionémoslo. No hay una plantilla, ¿no? No hay una plantilla de, como a mí me afectó de esa manera, a todo el mundo debería afectarle así, para nada. Pero sí No. creo que está interesante preguntarnos, como dices tú, qué tantos deberías tenemos incorporados, cuáles estamos jalando ya en nuestros vínculos más grandes, en, en nuestras expectativas, en nuestra forma de ser con el otro. Así que los dejamos un poco con eso, ¿no? Ujú. Con esa mirada que de repente Ya. puedan ustedes cuestionarse también. Sí, sí. Y bueno, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Hoy día particularmente algo ha sucedido en las fuerzas de la energía, del internet y de la tecnología, pero hemos tratado de sobreponernos frente a eso y porque queremos también estar aquí nosotras. Agradecemos a quienes han llegado hasta aquí y nos han tenido la paciencia del caso. Y bueno, gracias a ti también, Maukla, por compartirnos tus experiencias de bebé. Gracias, no, sí, gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí, porque la verdad es que han habido varias cositas que han ido pasando a lo largo de esta grabación. Pero nada, gracias a ti, Sumi, también por el espacio, por abrirte, por compartir. Y ya estamos viéndonos en un próximo episodio, muy prontito. Cuídense. Chao. Chao, chao.